en la práctica, nosotros ya realmente estamos cumpliendo con el deber ser del seminario. Pero de todas formas, así es hoy. Ya las personas que tuvieron su constancia de primera sesión, es una, como les comentamos, diagnóstico, cómo van, con quiénes nos estamos integrando, pero a partir de hoy empieza el alto rendimiento. Recuerden, sesión, constancia de participación, todas las sesiones, cada 3 sesiones, si tienen asistencia y tienen su constancia, o sea, de que bajaron su constancia, cada 3 sesiones les vamos a dar una constancia por módulo, constancia por módulo, porque son 3 módulos, son 9 sesiones las que faltan, cada 3 sesiones les vamos a dar esto. Y al finalizar, las personas que cubran todo, que tengan las constancias, las 3 constancias por módulo, o sea, esas 9 constancias y la primera que realizaron, si nos acompañaron, o bien, si nos acompañaron, pero están desde esta sesión y tienen las 3 constancias, les vamos a dar la constancia general, la del seminario total, ¿vale? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta, recuerden, pues fue la diferencia las horas, ¿no? Las del módulo pues van a equivaler, tienen más horas porque vamos a comprender 3 módulos por cada constancia, y la del seminario pues todavía más, ¿no? Porque abarca la global. De todas formas, si ingresan y quieren aprender, pueden ingresarlo y cada módulo, cada sesión les vamos a estar compartiendo una constancia, ¿vale? Aquí me quedé mucho tiempo y bueno, ahora sí vámonos rápido a presentarles nuevamente, bueno, y a las personas que se incorporan a esta primera sesión. Hoy es la sesión de costos directos e indirectos y nos va a estar acompañando durante algunas sesiones más el ingeniero Carlos Bustos en impartir este seminario. Muchísimas gracias por tu presencia, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrea. Como siempre, un gusto estar aquí con todos, compartiendo un poco de lo que son costos en la construcción. Y pues hoy no va a ser la excepción. Vamos a disfrutar un ratito de costos. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya los dejo continuar. Las personas que me están preguntando que fueron al concurso de las cruces el sábado pasado, recuerden, a partir de esta sesión contamos 3, 3, 3 y ya contamos todas para el seminario. No se preocupan, ya teníamos con ustedes el tema de que iban a ir al concurso. Sin tema, ustedes, si desde esta sesión a la última nos acompañan, tienen también su constancia global, ¿vale? Y bueno, ahora les dejo continuar, Carlos. Muchísimas gracias y regresan a un siguiente espacio. Gracias, Andrea. Pues buenas tardes a todos. Bueno, atendiendo aquí a las varias preguntas, recuerden Recording lo in que nos ha comentado progress. Andrea. Cada sesión hay un examen. Entonces, eso considérenlo, cada sesión hay un examen al final de la sesión y se va a hacer una constancia cada 3 sesiones. Entonces, consideren que esta es la segunda, tercera y cuarta, forman un módulo y de ahí en adelante. Entonces, estén pendientes, pues el examen es sencillo, está relacionado con lo que estamos viendo en la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, como ya nos anticipaba Andrea, hoy vamos a ver costos directos y costos indirectos, conocerlos, ver qué implica y diferenciarlos, porque estos son 2 costos directamente que tenemos que considerar en nuestras cotizaciones. Pues vamos a empezar. Bueno, en el módulo, el asistente conoce la forma de obtener los costos directos, lo que viene siendo mano de obra, herramienta, equipo de protección personal, equipo ligero, para obtener en consecuencia los costos indirectos y finalmente la utilidad para complementar adecuadamente su cotización. ¿Qué vamos a ver? Costos directos e indirectos, costos directos de mano de obra, vamos a platicar de ellos, los costos directos de herramienta y equipo de protección personal, vamos a platicar de los costos directos de materiales, los costos directos de equipo ligero, costos o el costo indirecto y de la utilidad. Esto es lo que vamos a ver en esta sesión, tratando de aclarar pues varias dudas de las que pues les van surgiendo normalmente cuando arman su cotización. Y bueno, pues vamos a empezar ya conociendo los temas que vamos a abordar en esta sesión, pues nos gustaría saber cuáles son sus expectativas con respecto a estos temas que vamos a abordar, de costo directo, indirecto y platicar de utilidad. Entonces, pues cedo la palabra a Andrea para que nos comparta lo que nos están diciendo ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Y por favor, si nos pueden apoyar en el chat y compartiendo cuáles son las expectativas de este módulo, por favor. Aquí ya tenemos el maestro José Luis Stefanovi, distinguir los conceptos que integran cada costo.
Gracias, Eladio. Abimael, sí, él comenta aprender cuál es la diferencia y el porqué de los costos directos e indirectos. Y José Francisco de la Fuente, bueno, él está proponiendo otra cosa. Gracias a Omar Barrientos también, él comenta que él quiere saber cómo calcular y qué implica los costos directos e indirectos. Y uno más, em, de Román Ariel, lo que más me interesa es la consideración de los rendimientos de las cuadrillas de trabajo. Muchísimas gracias y cuando tengan ya preguntas, ahorita ya vamos a estar compartiendo el formulario. Nos vemos en el siguiente espacio. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Andrea. Bueno, pues hay un buen saludo a José Luis Stefanoni y un saludo al arquitecto Milton de El Salvador. Hay diferentes países que nos van acompañando. Hemos estado leyendo sus eh, dudas, sobre todo por ciertos términos que se ocupan en cada país. Incluso en cada región de un país, pues cambia también la terminología. Pero bueno, fíjense, atendiendo a dudas que empezaron a plantear, vimos muchas sobre el tema de la regla de tres, que como les he comentado son muchas que vamos a comentar, entonces por eso le hemos puesto tema cero, atendiendo a dudas. Y esto fue muy recurrente para muchos. Entonces, lo que tenemos aquí es tratar de ayudar a muchos de los maestros para que vean en qué consiste la regla de tres famosa, que lo vamos a ocupar en casi todo lo que hagamos. Bueno, de inicio, la regla de tres es una simple herramienta matemática que sirve para resolver rápidamente problemas que involucran una relación de proporcionalidad directa e indirecta entre dos variables. Es decir, si A está relacionado con B, entonces cómo C se relaciona y puedo obtener el resultado. Y esto, pues normalmente, como les decía, los elementos que están cruzados, que en este caso es C y B, pues se multiplican y el elemento o la cantidad que queda suelta, pues divide, en este caso A, para poder resolver la incógnita, que en esto, como están viendo, es X. Y vamos a ver algunos ejemplos de que me preguntaban sobre el tema de los tabiques y sobre todo por qué no salía 52.5 botes por metro cúbico, ¿no? Veamos los ejemplos. Bueno, vean, si se requiere 43 tabiques para un metro cuadrado, que lo obtuvimos al analizar, pues que yo sé que obtengo eso por cada metro cuadrado, ¿cuántos tabiques se requieren para 9.45 metros cuadrados? Entonces, con esto, mi relación, haciendo alusión a lo mismo de A y B, si un metro cuadrado requiere 43 tabiques, que esa es la relación directa, entonces 9.45 metros cuadrados, ¿cuántos tabiques son? Y esa es la incógnita que no sabemos. Entonces, a esto se refiere la regla de tres, que es de proporcionalidad directa e incluso en algunos casos inversa. Como verán, pues sustituyendo sería 43 por 9.45 dividido entre 1. Esto nos va a dar pues un resultado de 400.635 tabiques. Que yo, redondeando, pues lo que voy a necesitar son 407 tabiques para 9.45 metros cuadrados. Ojo, aquí estoy mostrando el ejemplo para que ustedes comprendan, sobre todo los que tienen dudas con regla de tres. Para los que no tienen dudas, seguro que ya hacemos la operación directa. Normalmente pues ya lo hacemos directo, la multiplicación o la división, según sea el caso, si es directo o indirecto. Pero quiero que vayan viendo cómo se va ocupando la regla de tres en tres ejemplos. Vamos a ver otro más. Y este tiene que ver y atendiendo a las dudas que tenían de el bote con respecto a metro cúbico. Y vean, la pregunta sería, ¿cuántos botes de 19 litros tiene un metro cúbico? Lo primero que necesito saber es que un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Se acuerdan que en el primer módulo que veíamos son las equivalencias? Entonces, pues tenemos que considerar siempre las equivalencias. Esto es, haciendo esta relación, 19 litros, pues tiene un bote. Entonces, 1000 litros, pues ¿cuántos botes tiene? Sería la relación que estoy buscando, porque pues, lo que busco es saber cuántos botes. Esto transformado es 1000 por 1 entre 19. Lo que me va a dar es 52.63 botes. Y si ven, en este caso, redondeo
hacia abajo. ¿Por qué? Porque es mínimo la diferencia. Podría tener el dato de 52.6 botes, sí, pero normalmente es más fácil acordarnos del 52.5. Por eso, en la presentación, y lo van a ver en el curso del seminario, ocupamos 52.5 botes de 19 litros por cada metro cúbico, que si notan son unidades que vamos a estar haciendo en conversión cuando saquemos concreto o cuando saquemos mortero. Que esto, como les anticipaba, es parte de lo que vemos en el curso de cálculo de concreto hidráulico. Hay un curso que habla del concreto, todas sus propias características y cuantificar, que es lo que también se lleva a la práctica en el proceso de ahorita que ya estamos empezando a regresar a las actividades presenciales, pues se van a reactivar estas dinámicas para capacitación y sobre todo para certificación para los que gusten. Entonces, vamos con otro ejemplo. Si el mortero 1:4 al mezclar cemento, arena y agua me da 112.4 litros, ¿cuántas veces debo de hacer esta mezcla para hacer un aplanado de 2 centímetros para 14, es decir, de espesor de 2 centímetros para 14 metros cuadrados? Si ven, un poco más complejo, pero finalmente sigue siendo lo mismo. ¿Qué necesito saber? Primero, el recubrimiento del aplanado, que es 2 centímetros y 14 metros cuadrados. Si ven, es un volumen que nos están dando. Es decir, 0.02 metros de espesor por 14 metros cuadrados. Esto nos da 0.28 metros cúbicos, que transformado a litros son 280 litros. Lo que necesito es 280 litros de mortero. Y cada vez que hago la mezcla del cemento, arena, agua, pues me da 112.4 litros. Si ven, ahí ya tengo la relación directa, que sería, si cada vez que hago una mezcla, a la mezcla me refiero a combinar esos tres en la proporción que me dice el proporción, ¿no? De la tabla. Entonces, si cada vez que hago una mezcla me da 112.4 litros, ¿cuántas veces debo de mezclar eso para que obtenga 280 litros? Y si ven, pues hago lo mismo, 280 por 1 entre 112.4. Y esto me va a dar 2.49 mezclas, o lo que es lo mismo, 2.5 veces tengo que hacer esa revoltura o ese mezclado para poder cubrir 14 metros cuadrados con un espesor de 2 centímetros. Si ven, es como vamos aplicando reglas de tres, unas más simples, unas más complejas, pero todo finalmente se va transformando. Si ven, ocupamos equivalencias, lo voy transformando en ambos ejercicios que tienen a la vista. Pues en el primero recordé que un metro cúbico tiene 1000 litros. Y en el otro hice el ajuste de lo que necesito hacer de aplanado. En otros países le llaman enjarre. Esto en el muro, bueno, pues eso lo tengo que transformar en litros porque tengo que igualar las unidades que quiero hacer regla de tres. Entonces, esperemos que esto les ayude más a los maestros que vayan viendo y comprendiendo la regla de tres. Y vamos a ir haciendo ejercicios que les ayude pues a irlo trabajando. Y eso pues obviamente pues vamos leyendo lo que nos están comentando, ¿no? Y adicionalmente, algo que nos decían sobre el tema de un bulto. Sí, el bulto en los estudios que se han hecho en laboratorio en el CITEC, si yo le quito el vacío a un bulto de cemento, es decir, entre las partículas que hay del cemento, y le quito los vacíos de aire, nos quedan efectivos 15 litros, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo consideren cuando hacemos proporcionamientos. El bote de agua de 19 litros, pues tiene 19 litros de agua, eso sí no cambia. Pero lo que hay en variación es con el agregado fino, que es la arena, y con el agregado grueso, que es la grava. ¿Por qué? Como la imagen que ven a la izquierda, pues las partículas, si son del mismo tamaño, pues dejan muchos vacíos. Verán la parte azul que está ocupada por otro elemento, otro material. La que ven a la derecha, pues ya está más conformada, y todavía la que está al extremo derecho está mejor ordenada. Es decir, las partículas pequeñas se insertan en los espacios de las partículas medianas y sucesivamente las partículas medianas se insertan en los espacios de las partículas grandes. Entonces, ojo, porque luego se puede pensar que si agrego un bulto de cemento, un bote de agua, un bote de grava
y un bote de arena, pues me debe de dar por lo menos 3 botes, y no. Recuerden que hay vacíos entre ellos. Y para esto, pues les voy a pasar un video muy rápido, pero que nos ayuda a comprender esto. Y también tiene, veámoslo así, tiene una enseñanza moral muy interesante que nos ayuda a comprender esto. Entonces, por favor, está subtitulado, entonces tiene buen tamaño de letra, entonces espero que lo vean. Good afternoon, everyone. Si ven, va a poner un bote. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Y se ve, está poniendo unas pelotas de ping-pong. Que sería las veces de la grava, imagínense. Is this jar full? A la vista está lleno, ¿no? Pero viene un agregado más fino, y póngale en nuestro caso la arena, ¿no? And is it full now? Y aparentemente está lleno, ¿no? Bueno, en nuestro caso el cemento todavía se agrega y cabe. And how about now? Is the jar full now? Y aún así hay vacíos. Claro, aquí, bien como para sábado en la tarde después de trabajar, pero vean, está el líquido, que en este caso es el agua, y vean, aún así ocupa otros espacios que los materiales anteriores no. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes. Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Bueno, como verán, pues la enseñanza les decía una parte moral. Nosotros conocemos nuestro concreto, nuestro mortero. Hay una forma, si es de forma a mano, digamos, o es de forma mecánica a través de un equipo. Entonces, el orden de los materiales, como se incorporan, tiene una razón de ser. Y bueno, en el ejemplo lo vieron, de repente dirían, es que si meto tantas cubetas o tantos botes de este material, pues en resultado va a ser la suma de estos. Y no, como verán, hay espacios entre las partículas mayores. Entonces, esto nada más para que tengan una idea de lo que sucede porque el proporcionamiento. Más adelante estaremos haciendo los cálculos para concretos de unos ejemplos de zapatas o de algo. Lo van a ver más adelante y ahora irán entendiendo el por qué no salen esos volúmenes, ¿no? Bueno, pues ya entrando de lleno en nuestro tema de hoy, costo directo e indirectos. Vamos pues con ellos. Vean, en la construcción, para que el cobro sea claro, que se hace un cliente, hay que considerar dos tipos de costos y son los dos más importantes. El costo directo, que son aquellos que se asocian directamente con la elaboración de una actividad o concepto de obra. Es decir, es muy visible para el cliente. ¿Por qué? Porque estoy viéndolo ahí en la obra. Pero hay otros, y por eso les llamamos indirectos, que no se pueden aplicar directamente a una actividad o concepto en específico. Es decir, esos no los ve el cliente.
pero sin embargo son necesarios para que la actividad se lleve a cabo. ¿Cómo podríamos resumir esto? El costo directo es específico por cada actividad. Entonces, el costo directo, por supuesto. ¿Por qué? Porque es por cada actividad, porque cada actividad tiene un material, cada actividad tiene un material, un equipo, un rendimiento del personal, es decir, cantidades diferentes por la actividad en particular. ¿De acuerdo? Costo indirecto incide en todas las actividades y por ende no se puede aplicar específicamente para un concepto o una actividad. Este aplica para todo. Entonces, vayan diferenciando. El costo directo es específico para cada actividad y el costo indirecto se va a aplicar para todos. Esa es la primera diferencia. Bueno, veamos qué es el costo. El costo es la erogación o gasto que realizamos para llevar a cabo un concepto de obra o una actividad. ¿Y cómo vamos a entrar? Pues ahí está un costo, el costo de mano de obra. Tenemos que pagarle al personal. Si yo soy maestro de obra y tengo a mi gente, pues tengo que pagarle semanalmente a la gente. ¿Ok? Tengo que considerar el equipo de protección personal, o EPP, que siempre lo abreviamos así. La herramienta con la que hacemos la actividad, los materiales que se requieren. Algunas actividades no requieren material, por ejemplo, excavación, pero se requiere herramienta, ¿de acuerdo? Y el equipo ligero. En este caso, algunos en la semana pasada preguntaban de maquinaria. Sí, sin duda, también incluye maquinaria, solo que aquí, por lo que estamos abordando, no estamos incluyendo maquinaria, pero también sería maquinaria, que es equipo ligero o maquinaria. Ya si van queriendo que entremos más, como les decía en la primera sesión, ingeniería de costos, váyanos diciendo en los comentarios al final o en sus encuestas que hacen al final, porque esto ya es más específico y por supuesto que esto ya va más enfocado a arquitectos, ingenieros o técnicos en la construcción. ¿Sí? Esto que están viendo, estos 5 rubros, son los que vamos a relacionar con los costos directos. ¿De acuerdo? Y como ven, como les decía, el cliente los ve porque está viendo a los trabajadores, está viendo que tiene su equipo de protección personal, tienen herramienta, están ocupando materiales y en algunos casos pues tienen equipo. Por eso son directos, porque son directamente vistos en la obra. Pero hay otros indirectos que no se ven y los relacionamos como de obra, que están ahí en la obra, aunque no los ve el cliente, y otros que son de operación. Es decir, el maestro de obra que está ocupando su teléfono, su celular, su móvil, para estar llamando al proveedor para que llegue el material o estar cotizando los materiales para la obra, eso ya implica un costo. Y eso es un costo indirecto que el cliente no lo ve, pero que se requiere para hacer la actividad. ¿De acuerdo? Bueno, digamos que ahí, redondeando, ¿cómo podemos separar qué es un costo directo y qué es un costo indirecto? Vamos a entrar con cada uno. Vamos con el de mano de obra. Su importancia radica en que es el factor de producción más relevante de una obra, debido a que éste desarrolla una serie de actividades y tareas que ayudado por herramientas, equipos ligeros y máquinas o maquinaria, puede ayudar a producir bienes y servicios. Su costo se determina dividiendo el salario por jornada o por día de trabajo entre el total del trabajo realizado. De acuerdo con la siguiente fórmula, el salario diario que va a ser dividido entre su rendimiento. Ya en una siguiente sesión vamos a hablar de rendimientos, de cómo los obtienen. Y nos preguntan mucho, ¿dónde puedo obtener rendimientos? Recomendación, los rendimientos los van a obtener de ustedes mismos, de su propio personal. ¿Por qué? Porque es habitual que se estén copiando y se quieran buscar de libros rendimientos. Y recomendación, el rendimiento es específico por cada hora y por cada maestro de obra o por cada empresa. Eso es lo ideal. Bueno, costo, esto nos da el costo por unidad de trabajo, ¿de acuerdo? Veámoslo en un ejemplo. Si un oficial albañil gana 400 pesos diarios y su rendimiento en la fabricación de un muro de tabique es de 8 metros cuadrados por día o por jornada,
Entonces, ¿cuál es el costo por metro cuadrado de muro de tabique? Si ven, es una sencilla división porque tenemos el salario diario entre el rendimiento. Lo que vamos a hacer es 400 pesos entre 8 metros cuadrados. Y esto nos da 50 pesos, que verán mucho por las calles que luego se ponen la publicidad de que pues el tal trabajo se cobra tanto por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque es un dato de referencia. Entonces, por ejemplo, si es tantos pesos por metro cuadrado, pues es la referencia en que yo puedo conocer de un tipo de trabajo. De los más que vemos habitualmente es el colocación de pisos, ¿no? Colocación de piso, que nos dice cuesta tanto. Entonces, esto es lo que hacemos para ir conociendo el costo de mano de obra, que normalmente el maestro pues conoce su propio rendimiento o la gente que está coordinando a los trabajadores empieza a notar en obra rendimientos, que es muy importante obtener los rendimientos. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a copiarlos de algún lado, las condiciones en las que yo estoy trabajando son muy diferentes. El clima, las herramientas que tengo, el equipo que tengo, la habilidad, destreza, capacidad de los trabajadores es diferente. Entonces, eso lo tenemos que ir plasmando en el costo. Porque si no, pues puede salir contraproducente. Puede ser que yo ponga un rendimiento, póngale exagerando de que sea 16 metros cuadrados, pues a lo mejor sí, un especialista que es especialista en colocación de muro, pero yo, que soy el trabajador que quiero cobrar acá, no tengo ese rendimiento, no tengo esa habilidad. Entonces, imagínense, si le ponen 16 metros cuadrados, tendría que yo estar cobrando 25 pesos metro cuadrado. Y ojo, eso, insisto, que puede ser perjudicial porque, pues a lo mejor no salgo porque realmente no estoy cobrando 16. Bueno, no tengo un rendimiento de 16 metros cuadrados por día. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es conociendo nuestros tiempos y del personal. Eso es indispensable. Bueno, otro ejemplo. El azulejero, el oficial azulejero que va a hacer recubrimientos de cerámica. Ok, gana 600 pesos diarios y su rendimiento de colocación de loseta cerámica es de 30 por 30, de 30 centímetros por 30 centímetros, es de 13 metros cuadrados por día, de ese formato de piso. Bueno, pues ¿cuánto es el metro cuadrado? Pues lo mismo, vamos a dividir sus 600 pesos diarios entre el rendimiento que tenemos diario. Y esto nos da 46.15 pesos metro cuadrado. Ahora, ojo, aquí en los precios o los costos que estamos poniendo de mano de obra van a variar. ¿De qué depende? De oferta y demanda. Recuerden, esto es oferta y demanda. En cada región, en cada zona, hay precios diferentes de pago de mano de obra. Entonces, tómenlo como referencia, no piensen que estos son datos base, no, es para poder ejemplificar los ejercicios, cada quien en su comunidad o en la zona en que esté, o en el país que esté, verá que esto normalmente es oferta y demanda, de que pues si hay mucha solicitud de trabajos de albañilería y construcción, pues empieza a cotizar más el albañil, ¿no? Si esto empieza a mermar y empieza a ser menos, pues desde luego que el precio de mano de obra baja, porque no hay tanta solicitud de albañiles. Entonces, como verán, fluctúa porque es un precio de mercado. Bueno, vamos a ver los costos directos de herramienta y equipo de protección personal que está vinculado directamente a la mano de obra. Ojo. Y estos son los gastos que realizamos por la compra de la herramienta de mano que le llamamos cuchara, martillo, cincel, llanas, botes, carretillas, lazos, metros, hilos, etcétera. Todo eso es herramienta. Hasta la caja de herramientas es herramienta. Y normalmente lo referenciamos como un porcentaje. ¿Y por qué un porcentaje? Porque imagínense un martillo que lo ocupo en una obra, necesitaría saber cuánto de ese martillo, que me cueste 50 pesos, cuánto se desgastó al ocuparlo en esa obra. ¿Se imaginan poder calcular el desgaste que tiene el martillo en esa obra? Pues difícil de hacerlo, porque debería de estar garantizando un análisis muy específico y eso de cada herramienta. Por ende,
Si yo determino que se desgastó el 1%, imagínense el 1% de 50 pesos, pues son 50 centavos. Le tendría que cobrar de martillo y de cuchara y de cincel y de cada uno de las herramientas, lo cual lo hace difícil. Que se ha tomado siempre como una opción, que es un porcentaje, que ahí se los marcamos que la herramienta ande oscilando entre el 2 y el 5%. Por supuesto, la actividad es más específica y más especializada, pues la herramienta tiende a ser más cara. Si es más general, la herramienta tiende a no ser tan cara. Entonces, ahorita para los ejercicios, nosotros les proponemos que ocupemos el 3%. Y vamos a retomar el ejemplo de la colocación de los Z que les presentaba. Habíamos obtenido que tiene 46.15 pesos metro cuadrado, que es el costo de unidad de trabajo. Y esto lo voy a multiplicar por el 3%, o lo que es lo mismo, 3 sobre 100, que es 0.03. O sea, yo puedo ocupar mi calculadora y poner 46.15 por 3%, o más el 3%, o 46.15 por 0.03. Y esto me va a dar 1.38 pesos de herramienta por cada metro cuadrado de colocación. Ojo, si ven, lo estamos vinculando a la unidad de medida específica de la actividad, ¿de acuerdo? Ahí para que vayan viendo cómo lo vamos a ir utilizando más adelante. El equipo de protección personal es todo aquel equipo que representa pues el beneficio para el trabajador para que no se lastime. Les decía la sesión pasada que pues cuando están trabajando cemento, ese polvo pues no lo pueden aspirar. Por eso es importante las caretas, las mascarillas, los lentes para que no entren en los ojos. Pero pues vean, en el tema de la siniestralidad de la obra, los accidentes en obra, pues lo más común es manos, cabeza, golpes de cabeza, pies y desde luego cargar cosas pesadas. Por eso las fajas y pues todo esto es necesario para el trabajador. Igual, entre más especializada la actividad, más caro es el equipo. Si es más general, pues no es tan caro. Entonces, importante, ¿qué consideramos como equipo de protección personal? Pues el casco, lentes que, como verán, para los que ya participaron en el curso de seguridad, en el curso de seguridad nos dan las características. ¿Por qué? Porque puede haber cascos que son muy económicos, pero pues a lo mejor no resisten nada. Y esto puede ser perjudicial porque en el momento que va a cubrirnos, cuando se cae algo de una altura considerable, pues imagínense que nuestro casco no absorba el golpe. Y no es en sí nada más que se incomode. Antes había de acero el casco, pero ahora casi la mayoría son de plástico. No es tanto eso, sino la suspensión con la que está el casco, que está adherido. Y esto es importante que pues, también lo vayan considerando para el que no ha tomado el curso de seguridad en obra, pues también es importante estas características, cuándo reemplazarlo, qué puedo detectar de cuando ya hay daño y pues ver ciertas certificaciones de los cascos. Lo mismo con los lentes, los tapones auditivos, si voy a estar ocupando equipo y estoy ocupándolo todo el tiempo y estoy compactando y es una compactadora, pues obviamente después de un tiempo pues me voy a dañar los oídos. Mascarilla, como les decía, chaleco para que me vean en el trabajo y sobre todo si hay maquinaria, la faja por si estoy cargando cosas pesadas, guantes para proteger los dedos, las manos y los zapatos. En algunos casos, la suela, sí, con ciertas características y con casquillos de acero, algunos porque también pues el peso que están cargando o los materiales que están moviendo. Entonces, esto es lo que consideramos como equipo de protección personal. Bueno, los gastos, pues es todo lo que gastamos en eso. Y ojo, es lo que gastamos nosotros. ¿Se le va cobrando al cliente? Sí, pero en porcentaje, nuevamente. No porque yo tenga una obra, a esta obra le voy a cobrar cascos, arnés y todo. ¿Por qué no? Porque ese casco lo voy a ocupar para otras obras. Entonces también es un porcentaje. Anda oscilando también, igual que herramienta. En este caso,
Para nuestros ejemplos lo vamos a ocupar del 2%. Insisto, si el trabajo es en altura y pues los arneses, línea de vida, obviamente pues puede subir el porcentaje de equipo de protección personal porque la actividad es más especializada, ¿de acuerdo? Bueno, el mismo ejemplo de la loseta, 46.15 pesos por metro cuadrado, pues lo multiplico por el 2% y esto me da 0.92 pesos, que es 0.92 pesos por cada metro cuadrado. Eso es lo que lo voy a agregar a cada metro cuadrado, considerando mano de obra, hasta ahorita herramienta y equipo de protección personal. Es decir, casi un peso por concepto de equipo de protección personal. Y claro, si lo cobro, no es nada más para cobrar algo, sino también para proteger a nuestro personal. Y además, en la calidad para nuestro cliente, pues se nota. Nuestro cliente nos ve uniformados, nos ve presentables, podemos dejar limpias las áreas de trabajo cuando nos vamos en la tarde, pues todo eso va marcando un sello de calidad y lo que estamos buscando, pues aquí en la Escuela Mexicana de Construcción es compartirles todas esas buenas prácticas para que su trabajo luzca y pues sea más seguro para todos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, pues es, ya si empiezan ya veo que ya hay preguntas, entonces aprovechemos para contestar el gran número de preguntas que podamos. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a continuar con las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que han estado compartiendo sus dudas. Y vamos a iniciar. Ay, ay, ay. Están también respondiendo la asistencia. Voy. Ok, vamos a comenzar por. No están, mira la de calcular los costos indirectos. A ver, te aprovecho una que me Y está, muchas gracias, Carlos. Es que aquí que sí no tienen está, algunas dudas, entonces. hay unas interesantes. Muy bien, gracias. Ojo, equipo de protección personal y herramienta va sobre mano de obra. ¿Por qué? Porque tanto la herramienta como el equipo de protección personal va a ser utilizado por la mano de obra. Por eso no aplica en todo. Ahí a quien me preguntaba. Ok, aquí tengo otra de Ever Emanuel Torres. Él pregunta. Es que no sé por qué se mueve. Se me movió. Esa es la que contesté, fue del arquitecto Alan. Esa fue. Ok. Él preguntaba, es que tiene muchos de costos directos. Preguntaba de bueno, lo que están viendo ahorita, lo de los costos indirectos, Ahí el habla cálculo de que es lo que están Pedro, viendo. ajá, dice, ojo, a Pedro, que no voy a su apellido, pero dice, ¿por qué cobraría solo el 5%? Ojo, si el equipo es más especializado, por supuesto que lo puedo subir el porcentaje. Claro que si ya llega a un 10, 20% ya no es justificable, pero va a depender mucho de la actividad. Por ejemplo, un pailero, pues necesita más equipo de protección para soldar. Por supuesto que lo puede justificar, pero es por actividad. Manuel decía gasto y costo es lo mismo, propiamente. Es una erogación, ambas. Impuestos, ahí quien preguntaba, todavía no se aplica. Apenas, José Juan, apenas estamos viendo costos directos. Impuestos van a ir hasta el final. Aquí tengo una de Fidel Domínguez. De Él acuerdo. pregunta, es de Guanajuato, pregunta qué porcentaje o cómo considerar cobrar las cuestiones de calidad de actividades especializadas. Por ejemplo, ahí, si ya para la actividad yo puedo saber qué equipo voy a ocupar, porque es necesario, e incluso algunos es por norma. Entonces, este costo, más este costo, más este costo, más este costo, veo qué porcentaje implica de la actividad, porque ahí sí puedo sacar el costo directo de los equipos que voy a ocupar mi personal. Entonces, lo voy a volver un porcentaje para esa actividad, porque todo lo demás del bañilería no requeriría, por ejemplo, excavación. Excavación no requeriría, por ejemplo, línea de vida, o quizás no requeriría otros equipos especializados, más que guantes, pues el zapato que sí,
el chaleco, digamos que equipo estándar, ¿no? Ok, Carlos, aquí también pregunta Brenda Alejandra Samano Alvarado de, de aquí del Estado de México, ¿cómo se calcula de forma correcta un presupuesto de obra sabiendo que se le debe agregar el costo de, que se le debe agregar, el costo era de acero, pero del acero, Bueno, ya vamos a ver en las siguientes sesiones cuando pero lleguemos a cero, sí, nos va a tocar analizar a cero. ya se nos adelantaron y dos más. Y vamos a tener de Relación. cimbra, de madera y de Sí, concreto. tenemos ahí varios y también ahorita que mencionaste el tema de seguridad en la obra, Carlos, en Sí, agosto tenemos un webinar dúo de seguridad en súper. la obra también para que refuercen todo lo que ahorita está comentando Carlos. Ahí es un buen momento también para reforzar la importancia del equipo de protección personal, que es lo que hoy nos comparten de forma para calcularlo, pero ya con seguridad pues ya nos explican la importancia, las normas también. Sí, sí. Y va a ser un webinar chiquito, pero muy conciso, justo con todo este tipo de conocimientos. Ese es para agosto. Eso recomendable que lo tomen. Yo Sí, también lo tomé, muy bueno. Nos explican sí, muchas cosas que quizás no sabemos, ¿no? sí. Y era esta, ya la encontré. Era, ¿cómo hacemos para calcular el rendimiento también de nuestro personal? Ya lo vamos a ver en la siguiente sesión del tema de rendimientos, ¿eh? Y pues ahí voy a enfatizar más el por qué. De preferencia, salvo que sea algo muy particular, de preferencia no estén copiando. Eso pasa mucho en costos, de copiar y pegar y que estar copiando lo de otro presupuesto o lo de cómo se arma en otros lados. Y eso es muy específico de cada actividad. Y una última, Carlos, yo creo que aquí ya vi que teníamos varias. De Aldo Galicia Magaña, él pregunta, ¿se puede hablar, cómo saber cuándo subió el porcentaje? Cuando en realidad subimos el tipo de equipo, se vuelve más especializado. Digamos que el estándar que tenemos es casco, quizás ahora por el tema de la pandemia, el cubrebocas, el chaleco, incluso guantes, botas, hay veces que lo trae trabajado, pero eso, si se le proporciona, todo lo debo de incluir para afectar todo lo que es mano de obra. Entonces, es un porcentaje que va sobre de mano de obra, ¿de acuerdo? Perfecto, Y Carlos. Sí, aprovechando lo que decían de pandemia, el, el tema del, también. Correcto. también, si yo tenía que comprar, si tengo que comprar cubrebocas, eso se tiene que agregar, porque diario le tengo que estar dando un cubrebocas, y más si son de los desechables, pues diario debe estar dando cubrebocas. Entonces, eso es un porcentaje que se cubre. Ahí ya tengo el costo de la caja, que viene con 100 cubrebocas, y eso ya lo puedo dividir y prorratear por toda la actividad o toda la obra, por mi número de trabajadores. Quizás necesito uno o dos, y eso ya lo puedo grabar por día de cubreboca, ¿no? Perfecto, Carlos. Pues serían algunas de las preguntas. Sigamos con la clase y ya regresan un último espacio, ya también con la evaluación. Recuerden que pueden estar compartiendo en el formulario y si no tienen alguna duda, de todas formas, pueden realizar su asistencia también al finalizar, no pasa nada mientras llenen el, el formato de asistencia, si es que al final tienen dudas, y si no tienen ninguna, pues también llenen la asistencia y ellos colocan como varios de sus compañeros que no tienen duda y no pasa nada, ¿vale? Pues muchas gracias, Carlos, y regresan otro espacio. Muchas gracias. Bueno, por ahí también veía preguntas. Vamos a hacer ejercicios en la siguiente sesión. Ahí van a ver cómo integramos. Ojo, hay quien está preguntando del FASAR, factor de salario real. Ojo, recuerden que les dije en la primera sesión que esto va enfocado mucho para lo que se da en la obra, en el tema de los maestros de obra con clientes, va mucho por el tema de construcción y autoconstrucción. Cuando estamos en ley federal, ahí sí nos piden integrarlo con factor de salario real. Entonces, ojo que aquí es lo que les decía la sesión pasada, que si también están interesados en conocer ingeniería de costos, que ya es más especializada, con todo gusto, si nos van comentando y hay interés, como se ha dado con estos cursos, con todo gusto lo preparamos porque son cursos que nos gustan y que pues son luego dolores de cabeza y para muchos que están en la construcción, muchas veces pues no se metieron al tema de costos porque se hacía tedioso, ¿no? O que era complejo o algo.
Y van a ver que no es nada complejo integrar maquinaria o factor de salario real, incluso el costo indirecto, pero ya nos dirán si también están interesados en que desarrollemos contenidos de estos. Bueno, pues sigamos. El costo directo del material. Pues como verán, pues es la erogación que se hace directo por la adquisición del material necesario para una actividad. ¿De acuerdo? Como les decía, quizás para las primeras que son nuestras actividades preliminares, como excavación, por ejemplo, pues a lo mejor no hay materiales. No aplica todo en todos los conceptos, solamente los que apliquen. Por ejemplo, el trazo y nivelación o replanteo, pues ahí sí requiere materiales, herramientas, métodos de obra, pero no requiere equipo. Incluso la excavación, salvo que sí meta maquinaria, bueno, ya son muy específicos, pero va a depender mucho de la actividad. Los costos de los materiales deben considerarse puestos en obra. ¿Y por qué lo ponemos entrecomillado? Porque ya deben incluir que nos los dejen al pie de la obra, es decir, ya ahí en donde ya los voy a mover para ocuparlos. Es decir, que ya debe estar incluido el costo del material, el transporte o fletes que le decimos y la descarga. Normalmente nuestro proveedor nos dice, te lo dejo a pie de obra, es decir, del camión, lo bajo, o algunos dicen, lo bajo, pero no más de 10 metros, lo muevo. Entonces, estos ya deben de incluir el material puesto en obra, ¿de acuerdo? Entonces, pues si lo voy a descargar y después lo voy a estar moviendo, entonces vamos a ver un concepto más adelante en otra sesión que se llama, que también nos los han pedido mucho y por eso se integró en este seminario, de lo que son los acarreos, ¿no? Que es cuando pasan de 20 metros, ya es otro concepto o es otra actividad que se debe de cobrar, ¿de acuerdo? Bueno, pues el tabique, vean, veíamos el ejercicio, sabíamos que pues tenemos 43 piezas para 1 metro cuadrado con pues, sus medidas nominales que son 7 centímetros por 14 centímetros por 28 centímetros. Y el millar, que es como lo consigo yo con el proveedor, me dice que cuesta 1,500 pesos. Ojo, también los materiales, de acuerdo a la región, la zona, pues varían, ¿no? Por eso antes yo de hacer una cotización tengo que ir a las tiendas donde voy a buscar el material, normalmente cerca de la obra, o ya proveedores de confianza que ya incluso nos generan descuentos a nosotros como compradores frecuentes y cotizar esos materiales ya. Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, pues saber que pues un millar pues tiene 1,000 tabiques, por lo que hago la división para saber pues cuánto cuesta un tabique, ¿de acuerdo? Esto pues es muy directo, pues 1.5 pesos por cada tabique. Y si eso lo multiplico por 43 piezas, pues sé que necesito por concepto de material 64.50 pesos por metro cuadrado. Si ven, pues todo lo estoy relacionando a metro cuadrado, porque finalmente es como voy a cuantificar o la unidad de medida que le ponga a la actividad que voy a establecer. Recuerden que cuando cotizo, pues muchas veces voy a poner actividades, es decir, pues trazo y nivelación, tengo que excavar, tengo que delimitar la obra, tengo que hacer el afine, tengo que hacer plantilla, tengo que hacer todas esas actividades, pues todas tienen una unidad de medida específica que yo defino para hacer la cotización. Recuerden que eso es muy importante definir la unidad de medida de la actividad. Y ahora, por ejemplo, pues vamos a considerar, ya que empezamos a platicar del desperdicio en la sesión pasada, pues ahora vamos a platicar del desperdicio. ¿Por qué? Porque pues puede quedar corto si yo no considero el desperdicio o la merma de los materiales y pues es normal que en los materiales se esté considerando siempre los desperdicios. Y vean, veámoslo de esta forma. Si se requieren 43 tabiques para cada metro cuadrado, entonces el ejercicio de 9.45 metros cuadrados de muro se requiere 43 tabiques más el 5% que yo voy a definir.
Y eso, recuerden, muchas veces lo vamos definiendo. Ya en la sesión pasada y en su infografía aparece una referencia de algunos materiales. Y muchas veces, ¿qué es importante? Yo les puedo decir, tenemos referencias, sí, podemos tener referencias, pero yo les diría, en su próxima obra van a ocupar X material y de verdad traten de hacer el contabilizar. Les llegó un millar y ya desde que les pusieron el millar en la obra de tabique, vean cuántos ya se dañaron. Si ya se dañaron 4 o 5, ese es merma. Entonces, 5 sobre 1000, pues ya tienen el porcentaje de cuánto es merma. Y eso es real porque eso es en su obra. Y luego, cuando lo empiecen a ocupar, traten de calcular cuántos tabiques se desperdiciaron, porque tenemos que hacer recortes en muchas actividades. Y calculen, traten de darle un número, 30 sobre 1000. Ahí tienen un porcentaje. Esto, en la medida que en cada trabajo vayan haciendo sus propias cuentas y datos, son referencias muy específicas porque ahí nadie se los va a refutar porque es de su experiencia, ¿de acuerdo? Porque van a ver que luego los datos que toman de libros o de otras fuentes pueden no ser del todo ciertos, ¿de acuerdo? Entonces vean, si 43 tabiques le aumento el 5% y eso lo multiplico por lo que necesito, que está inducida ahí, si ven ya la regla de 3, si un metro cuadrado son 43 tabiques, ¿cuánto? 9.45 metros cuadrados tiene de tabiques. Si ven, ya le aumenté el 5% al desperdicio, a los tabiques, y me da 427. Es decir, que originalmente eran 406 o 407 que redondeaba hacia arriba. Cuando meto desperdicio son 427 tabiques. Si notan, hay una variación de 20 tabiques. Es decir, que si yo lo considero con desperdicio son 45 tabiques por metro cuadrado y no 43 de la cuenta que venía haciendo. Y el costo, pues como cada tabique cuesta 1.5 pesos, pues son 45 tabiques por 1.5, pues me da de total por material de tabique 67.50 pesos por metro cuadrado. Entonces, si ven, empezamos a hacer juegos para conocer la cantidad de material y sobre todo por su costo y lo voy relacionando a la unidad de medida. En este caso, muro de tabique, pues normalmente se cobra o se relaciona o se cuantifica por metro cuadrado. Por eso verán que pues lo estoy transformando a metros cuadrados. ¿De acuerdo? Y bueno, y vamos a ver el costo directo de equipo ligero. El equipo ligero que se utilizará para trabajos debe considerarse como una renta. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque aunque sea suyo, mi taladro, mi revolvedora, al utilizarse, pues lo tengo que ocupar como una renta, porque yo lo compré para que pues mejore la calidad de la obra, ¿no? Sí, pero ese servicio pues también cuesta. Entonces, es importante considerarlo. El equipo ligero será el costo de la renta del equipo más el costo del combustible, si es que lo requiere, y esta suma se divide entre la cantidad de trabajo que realiza en una jornada. Ahí veámoslo. Costo, renta del equipo, más el costo de combustible por jornada. Y ahorita hacemos un ejemplo para que lo vean. Y esto, la sumatoria dividido entre la cantidad de trabajo. ¿Y qué me va a dar el costo del equipo por unidad de trabajo? Entonces, ahí para que lo tengan, digamos de forma general, ahí lo van a tener en su infografía, revísenlo, pero para que lo tengan como referencia. Y hagamos un ejemplo. Imagínense el vibrador de concreto. Necesito acomodar el concreto. Y yo voy a un lugar donde rentan y pues pido que me digan cuánto cuesta la renta. 250 pesos por día, ¿ok? Ojo, si es mío, yo puedo negociar que ese es el precio de mercado y yo lo pongo a 250. Pero ahí empieza gran parte de la negociación. ¿Por qué? Porque si me está dando el trabajo y yo negocio con el cliente, yo se lo cobro a 150 por día. Ojo, ese es ya de cada quien porque lo está referenciando, pero claro que no sería adecuado que ponga el vibrador 500 pesos por día, porque está fuera de un precio de mercado. Y pues quizás el cliente no se dé cuenta, pero en algún momento, pues eso está mal hecho
y la idea es que nosotros cobremos lo justo por nuestros equipos, ¿no? Entonces, vean, 250 pesos por día y consume pues 5 litros de gasolina también por día. Obviamente, ahí normalmente nos van a decir cuánto es el consumo de cada equipo. Muy importante que el proveedor nos diga, o si es nuestro, pues con mayor razón sabemos cuál es el rendimiento. Entonces, considerando un costo de 20 pesos por gasolina, por litro de gasolina, digamos, ahí tenemos los datos de referencia, y este es pues el vibrador de concreto. Y ojo, son 250 pesos renta por día, y le sumo el combustible que requiere por día, que en este caso, pues va a ocupar 5 litros por 20 pesos cada litro. Entonces, si suman, pues son 5 por 20, 100, son 350, ¿de acuerdo? Y todo esto va a ser directamente 350 pesos por día de trabajo, lo que se requiere considerando la renta y el combustible, ¿de acuerdo? Bueno, ahora esto, imagínense que voy a hacer un colado, una fundición de 30 metros cúbicos de concreto. Y yo tengo ese costo, pues voy a entender, pues ahora sí, la renta. Saqué, obtuve de la operación 350 pesos por día de trabajo. Y esto lo voy a dividir entre 30 metros cúbicos que lo voy a hacer para ese colado en ese día. Entonces, ¿qué hago? Pues el costo me sale de 1.66 pesos de unidad de trabajo, o lo que es, o 11.66 pesos por cada metro cúbico vibrado. ¿De acuerdo? Si ven aquí en el concreto, pues su unidad de medida es metro cúbico. Si estuviéramos hablando de muro, con otro equipo, que bueno, no, el muro no lleva equipos, pero sería contra metro cuadrado. Entonces, vayan viendo cómo vamos relacionando, digamos, la operación para obtener el costo por unidad de medida, ¿de acuerdo? Y bueno, llegamos ahora sí a lo que es el costo indirecto. El costo indirecto se puede obtener de dos formas. Y vean, yo les decía al principio, se puede calcular pues, lo que el cliente no ve de inicio, pero es necesario para que la actividad se lleve a cabo. Y por eso hay dos formas de obtenerlo. Primero, realizando el cálculo directamente del costo indirecto, sumando cada uno de los gastos que tenemos en la obra y sumarlo al costo directo, es decir, un cálculo directo, ¿de acuerdo? Como el rendimiento que le estoy diciendo, o el desperdicio que debe ser de forma directa. Bueno, esa es la primera forma. O la otra, representando un porcentaje de la suma, ya que tengo todos los costos directos, que es la mano de obra, materiales, herramienta, equipo de protección personal y equipo, pues le sumo un porcentaje a eso por unidad de trabajo. Es decir, le aplico un porcentaje o lo obtengo directamente. Veamos el primero. Entonces, por ejemplo, para esto, ¿se acuerdan? Pues necesitamos calcular más o menos tiempos de la duración, porque de acuerdo a esto, sí está vinculado el costo indirecto por la duración de la obra. Entonces, la duración de la obra depende del cliente y sus necesidades. Puede ser que nos diga, lo quiero que lo hagas lo más rápido posible porque quiero esta obra para X actividad o por esta necesidad. O nos puede decir, pues no, llévate el tiempo necesario o no te puedo pagar tanto personal, llévatela tranquila y se nos va alargando. Por eso depende mucho del cliente. Segundo, depende de la cantidad de trabajo, la cantidad de obra, del tamaño de la obra y la cantidad máxima de trabajadores o cuadrillas que podemos utilizar. Una por el espacio físico o por la que también el cliente nos pueda pagar. Entonces, pues si quiere rápido la obra, pues nos dirá, pues te pago más, pero necesito más gente trabajando, ¿no? Y esto puede acelerar la obra. Entonces, también aquí, pues ya también nos dirán si les interesa también profundizar en programación de obra, que decíamos calendario, para que entendamos la diferencia entre lo que es un plan de obra, un calendario de obra y un programa de obra, que luego lo ocupamos de forma como sinónimos, pero cada uno tiene su particularidad, ¿no? Y finalmente el clima. Pues si estoy en la costa,
por supuesto que hay mucho más humedad, más calor y el rendimiento es más bajo. O al contrario, en las condiciones extremas, es un lugar muy frío, pues también los rendimientos van bajando. Es un lugar más templado en temperatura, bueno, aumentará el rendimiento. Entonces, estos son factores que debemos de considerar para establecer el tiempo de la obra. Y bueno, ¿qué es importante también? La supervisión del personal. ¿Hasta cuántos trabajadores, pues como maestro de obra, puedo controlar? Pues siempre hemos manejado, pues, ciertas características, las condiciones de la obra, el tipo de trabajo que se está desarrollando. Y entonces, ¿qué hacemos? Y esto también lo aplicamos mucho en ingeniería de costos, que se considera normalmente que la cantidad máxima de personas que puede coordinar, controlar y supervisar un maestro de obra o cabo, como cuando son obras grandes, tenemos hasta cabos de obra, es de 20 personas. Es decir, un maestro pues puede coordinar hasta 20 personas. Cuando es más la cantidad, pues ya necesito apoyos, entonces ya no son dos mandos, digo, un solo mando, sino serán dos si tengo 30 personas, ¿no? Entonces, hasta eso también lo tenemos que considerar en el costo indirecto. Bueno, y pues dedicar el tiempo y todo esto. Entonces, por ejemplo, si es una cuadrilla de fierreros, por lo regular están en una etapa que dura un periodo corto de tiempo y salen de la obra, normalmente en la ejecución de la estructura, ¿no? Si es concreto, la estructura es de concreto, pues los fierreros están en la etapa de la estructura y de ahí ya salieron. Pero, por ejemplo, la cuadrilla de plomeros, para el desarrollo de su trabajo, tienen que entrar al momento de ejecutar la cimentación para generar las preparaciones, es decir, los pasos que va a haber de cimentación, sobre todo de nuestra instalación sanitaria, que esa sí debe tener una pendiente. Después, realizando lo necesario en instalaciones hidráulicas y sanitarias en los muros y por último en la colocación de muebles de baño. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres etapas ahí donde la cuadrilla de plomeros o fontaneros, como dicen en otros países, entran en la obra. Entonces, esto lo tenemos que ver y como les decía, pues es parte más de la programación de obra, pero son cuestiones a considerar en el costo indirecto. Entonces, ¿qué es lo importante? Que debemos de considerar que, pues, que supervisa el maestro plomero, supervisa una cantidad menor de trabajadores, a diferencia del maestro fierrero, que requiere supervisar a más trabajadores. Entonces, por eso algunas cuadrillas se aumenta más porque incluso tiene personal de nivel intermedio supervisándolos. Por eso se va considerando esto en el costo indirecto. Y, pues bueno, ¿qué es importante? Pues también considerar los rendimientos, habilidades, experiencia de los trabajadores. Y por otro lado, la complejidad de las actividades, ya sea por su propia naturaleza o el entorno o condiciones de trabajo que puede que realice en más tiempo de lo normal. Entonces, ojo, dato que les damos. Es importante considerar que entre más obra o más grande, el porcentaje del costo indirecto es menor. Viceversa, entre más pequeña o entre menos obra, pues el porcentaje del indirecto es mayor, desde luego. Entonces, muy importante que consideren eso. Más grande la obra, el indirecto pues se reduce en porcentaje, ¿no? Bueno, si es cálculo directo, por ejemplo, les doy un ejemplo de qué podríamos hacer y el maestro de obra qué debería de estar considerando. Por ejemplo, yo tendría que considerar pues mi propio salario. Ojo, aquí estoy considerando que el maestro pues está administrando a su personal, ¿de acuerdo? Entonces por eso está poniendo su propio salario. Y ojo, insisto que cada quien aquí es de mercado. 3,000 pesos a la semana. ¿Cuántas semanas? Pues una. Traslados, el transporte, aunque sea el bus, autobús, camión, metro, pues le estoy considerando 120 pesos en la semana. Comunicación, que tiene que estar verificando que el proveedor llegue o que van a llegar otros o que el cliente me está diciendo que mandó a un proveedor, que yo lo reciba. Toda esa comunicación, pues también cuesta 150 pesos a la semana. Y alimentación. ¿Por qué la alimentación? Porque pues yo el maestro pues lo está considerando porque de estar comiendo en su casa está comiendo en la obra porque está contratado para hacer una actividad. Entonces la alimentación también se cobra. Y claro, aquí quizás la primera comunicación es la de su teléfono, pero la alimentación es de su
trabajadores. Entonces, vean que en una semana, considerando su salario, ojo, si es el que no está trabajando en la actividad, si está en la actividad, bueno, pues está cobrando en las actividades que hagamos por unidad de medida. Pero si no, vean, su costo indirecto total es de 3,570. ¿Cómo salió eso? Bueno, ahí están viendo el desglose. Y es una forma simple y es un cálculo directo. ¿Qué tengo que gastar para hacer esto? Pues esto, le pongo un costo por semana, va a durar pues más o menos la obra un mes, son 4 semanas, esto lo multiplico por 4 y me da un total. ¿Ya vieron por qué es cálculo directo? Y entonces, pues ya ahí tengo el costo total. Ahora, ¿qué pasa si es por porcentaje? Pues lo mismo, solo que aquí lo que voy a establecer es que si el costo directo, que es la mano de obra, el herramienta, equipo de protección personal, equipo, todo lo que hemos visto, pues me salen 19,000 pesos, ¿ok? Pues el porcentaje de indirecto que yo le voy a poner es el 15%. Por lo tanto, tendremos que, pues lo puedo aplicar directamente de acuerdo a cómo yo voy viendo la experiencia de lo que ocupo. Recuerden, el indirecto es lo que estábamos viendo, que son todas aquellas actividades que no son visibles para el cliente, pero que son necesarias. Es decir, las llamadas, el celular, transporte, alimentación, todo eso que pues tengo que estar yo considerando para que se ejecute la obra. Entonces, le pongo el 15%. Entonces, esto nos dice que el costo directo es 19,111 pesos más de costo indirecto 2,866.65. Y esto nos da como un total de la suma de costo directo e indirecto de 21,977.65 pesos. ¿De acuerdo? Es las dos formas que yo puedo establecer el porcentaje de costo indirecto. Y lo van a ver, que lo vamos a ver en la siguiente sesión ya aplicándolo, ¿no? Pero para que vean cómo lo pueden obtener de forma directa o por porcentaje. Y finalmente vamos a hablar de la utilidad. En tema de ingeniería de costos, ahí para los arquitectos e ingenieros, recuerden que normalmente tenemos costos y cargos. La utilidad es un cargo, no es un costo. Entonces, la utilidad, para que todos les quede la idea, es algo que se define por parte de la empresa o por parte del maestro de obra. Es decir, cómo voy a ponerle el beneficio, la recompensa que se espera por recibir la venta de un producto o la realización de un servicio. Entonces, por eso se le llama cargo, porque pues ya está definida y es lo esperado de recompensa, ¿no? Esta será la diferencia que existe entre los gastos e ingresos que han obtenido por ese trabajo o servicio. Es decir, se representa por un porcentaje, normalmente. Está determinado por la experiencia que tenemos. Y pues claro, van a notar un maestro de obra que ya tiene una gran experiencia, su porcentaje es mayor. ¿Por qué? Porque su experiencia le da la solidez para llevar a cabo bien la obra. Bueno, estamos empezando, desde luego, pues empieza a bajar. ¿Por qué? Porque también estoy en una oferta y demanda y que quiero pues dar un buen precio y que también que me vayan conociendo como trabajador, como maestro, como empresa. Entonces, pues también empieza bajo. Entonces va como el tema del prestigio, ¿no? El maestro que ya está muy consolidado, pues también cobra por ese prestigio, ¿no? También dependerá de la capacidad económica del cliente. Pues el cliente no puede pagar mis honorarios, pues dice, pues a lo mejor no, o a lo mejor sin negocio, me bajo y quiero apoyar al cliente. Es algo que normalmente pues hacemos, ¿no? Se llega a esas negociaciones. El equipo con el que se trabaja, se renta o es propio. Pues a lo mejor tengo más holgura si gran parte de los equipos son míos. Entonces puedo buscar un precio más competitivo y ayudar al cliente. Si todo lo voy a rentar, pues difícilmente. ¿Por qué? Porque tengo que pagar a un tercero, porque yo no tengo el equipo. La cantidad de trabajo o tamaño de la obra. Claro que si es más grande la obra, es más fácil negociar, ¿no? Hay más formas de bajar el precio, definitivamente. Y el porcentaje puede variar entre un 5 y 20%. No dudo que hay quien le meta más porcentaje. Y yo diría, esto pues normalmente va a estar referenciado con respecto al
trabajo ahora sí que la calidad de nuestro trabajo. Puede ser más, definitivamente. Menos de 5%, pues no, porque también no vamos a regalar el trabajo, salvo que así lo quiera hacer, bueno, porque estoy ayudando a alguien o porque estoy ayudando a un familiar, bueno, ya será otra cosa. Pero importante que tengamos esas consideraciones en el tema de la utilidad. Entonces, si vemos el ejercicio, como veníamos trabajando, son 19,111 pesos y el costo indirecto son 2,866.65, el que obtuvimos con indirectos, ¿no? Pues se nos daba los 21,977.65. Y ahora imagínense que esta hora, por negociación, yo le dije el 10%. Y ojo, el maestro de obra, pues también, en todos los términos, también va teniendo porcentajes de holgura, ¿eh? También es importante considerar. Este 10%, pues de 21,000, va sobre el costo total, porque debe de tener una utilidad por el manejo del costo directo y el indirecto, ¿eh? Entonces, es por la suma de ese total. Por eso el 10% le aplica 21,977.65. Y esto pues nos da 2,197.76. El costo total de la obra sería de 24,175.41. Es decir, que hemos pasado del costo del directo, ¿para qué? Pues lo hagamos así, ¿no? Perdón. Entonces, vean que hay una diferencia y una variación entre 19,111 pesos. Y ya, considerando indirectos y utilidad, pues nos brinca hasta 24,175.41. ¿No dan cuenta? Entonces, esos porcentajes pueden ir variando. Entonces, vayan considerando que, pues esto pueden variar, ya lo decía, de acuerdo a la experiencia, la calidad, tipo de trabajo, tiempo. Hay muchos factores que, pues, podemos ponderar para establecer, pues, el costo, ¿no? Bueno, es importante que cuando nos contraten, consideremos los siguientes puntos. Vean, si va a ser con material y mano de obra, pues la utilidad debe ser entre el 8 y 12%, estimado, para que lo tengan una referencia. Si el trabajo es muy especializado, bueno, entre el 10 y 20%. Si es un trabajo no tan especializado, pero el volumen es grande, y los maestros que hayan estado en obras grandes van a ver que baja su porcentaje, pero sí, hay mucho en obra, ¿no? Por atender. 5 al 8%. O si solo los contratan para poner la mano de obra, por ejemplo, de estructura, acero, cimbra, concreto, y acabados, el porcentaje de utilidad es entre el 18 y 22%, pero los que están contratando por mano de obra nada más. Y en el caso de instalaciones, sí, entre el 35 y 40% aumenta, definitivamente. Entonces, para que tengan, hay rangos en los que se referencian y se van variando, ¿no? Y bueno, con esto pues llegamos a la conclusión de esta segunda sesión y pues listo para atender a las preguntas que les surjan, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Ay, se pasó muy rápido. Qué bueno, es muy entendible. Muchísimas gracias de verdad por toda la aportación. Y pues les vamos a compartir, como les comentamos,